Hola, ¿qué tal amigos de Aprende Mate San Luis Potosí? El día de hoy vamos a continuar con el curso de ecuaciones diferenciales. Hoy toca ver el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver paso a paso cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales y también vamos a verificar cuándo una ecuación diferencial es exacta y cuándo no es exacta. Bien, vamos a empezar resolviendo una serie de ejercicios. Para ello nos vamos a apoyar del libro de Matemáticas 5. El libro es Matemáticas 5. Y es el libro de ecuaciones diferenciales del autor Joel Ibarra Escutia. Bien, entonces de este tema vamos a tomar los ejercicios. De este libro vamos a tomar los ejercicios. Y el tema del día de hoy es ecuaciones diferenciales exactas. Muy bien. Vamos a iniciar resolviendo unos problemas de diferencial total de una función. Esto de la diferencial total de una función se va a usar en este tema que es ecuaciones diferenciales exactas. Todo lo voy a ir explicando con problemas. Bien, vamos a realizar el primer problema. El primer problema me dice, calcule el diferencial total de la función z igual a 4x al cubo más 2y al cuadrado. Muy bien. La diferencial total se calcula con la siguiente fórmula, que es diferencial de una función de dos variables, en este caso x y y, va a ser igual a la derivada parcial de x por el diferencial de x más la derivada parcial de y por el diferencial de y. Muy bien. Entonces vamos a dar solución a este problema. Primero, hay que darnos cuenta que esta z es lo mismo que la función f de x, y, ya que z depende de la variable x y de la variable y. Entonces, podemos transformar esta diferencial de la siguiente manera. Diferencial de z va a ser igual a la derivada parcial de x por diferencial de x más la derivada parcial de y por el diferencial de y.
Primero vamos a encontrar lo que es la derivada parcial de x, que es lo mismo a tener la derivada parcial de x de, de la función z respecto de x. ¿Estamos? O lo que es lo mismo, la derivada parcial de la función f respecto de x. Entonces esto nos va a dar lo siguiente. Sabemos que z es igual a 4x al cubo más 2y al cuadrado, y esto respecto de x. Aquí separamos en dos derivadas parciales. Ahí está. Sacamos constantes. El 4 es una constante. Ahí está. Como estamos derivando respecto de x, todos los términos que tengan y están actuando como constante. Entonces, en este caso, al derivar la y al cuadrado respecto de x, se nos hace 0, porque y es una constante. Simplemente nos queda 4 y hay que derivar esto. Sería 3x al cuadrado. 4 por 3 es 12, x al cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos que la derivada parcial de la función f respecto de x es igual a 12x al cuadrado. Borramos, borramos, borramos. Y ahora vamos a encontrar lo que es la derivada parcial de y, que es lo mismo a tener la derivada parcial de z respecto de y esto es lo mismo a tener la derivada parcial de la función f respecto de y. Y esto va a ser igual a la derivada parcial de 4x al cubo más 2y al cuadrado respecto de y esto va a ser igual a la derivada parcial de 4x al cubo respecto de y más la derivada parcial de 2y al cuadrado respecto de y. Sacamos constantes hacia afuera y nos queda 4 por la derivada parcial de x al cubo respecto de y más 2 derivada parcial de y al cuadrado respecto de y. Con esto tenemos lo siguiente, que la derivada parcial de x al cubo respecto de y es 0, porque la x en este caso está actuando como una constante. Y simplemente nos quedaría 2 y la derivada parcial de y al cuadrado respecto de y sería 2y. Y esto va a ser 4y. Entonces tenemos que la derivada parcial de f respecto de y es igual a 4y. Simplemente 4y. Entonces, el diferencial total de la función z es diferencial de z va a ser igual a la derivada parcial de x, que es 12x al cuadrado por diferencial de x, más 4y por diferencial de y. Esta sería la respuesta. Esto es lo que estamos encontrando, la diferencial total de la función z. Muy bien. Vamos a realizar
otro ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: calcule el diferencial total de la función z igual a x al cubo por y al cuadrado menos 2y por el seno de x. Ahí está. Primero, lo que tenemos que hacer es recordar la fórmula de diferencial de una función, que es diferencial de la función f, que depende de x, y, va a ser igual a la derivada parcial de x por diferencial de x más la derivada parcial de y por diferencial de y. Sabemos que esa z es igual a la función f, que depende de la variable x y de la variable y. Entonces primero vamos a encontrar f, la derivada parcial de f respecto de x. Va a ser lo siguiente: la derivada parcial de la función z respecto de x, y esto es lo mismo a tener la derivada parcial de la función f respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada parcial de x al cubo por y al cuadrado menos 2y por el seno de x, y esto respecto de x. Y esto va a ser igual a la derivada parcial de x al cubo por y al cuadrado respecto de x menos la derivada parcial de 2y por el seno de x respecto de x. Y esto es igual a, como estamos derivando respecto de x, entonces y al cuadrado sale como constante y nos queda la derivada parcial de x al cubo respecto de x. Menos, ahora, como estamos derivando respecto de x, 2y sale como constante y derivamos el seno de x respecto de x. Y esto va a ser igual a y al cuadrado, y la derivada parcial de x al cubo respecto de x sería 2x al cuadrado menos 2y, y la derivada parcial del seno, a ver, la derivada parcial del seno sería derivada del seno es coseno. ¿Estamos? Derivada del seno es coseno, aquí sería coseno de x. Y esto va a ser igual a 2x al cuadrado por y al cuadrado menos 2y por el coseno de x. Aquí está, ya tenemos lo que es la derivada parcial de la función f respecto de x, que es 2x al cuadrado por y al cuadrado menos 2y por el coseno de x. Listo. Vamos a borrar. Pues nos queda 2. A ver, aquí es un 3. Aquí es un 3. ¿Sí? Menos 2y coseno de x. Aquí es un 3.
Porque si derivamos esto, es bajar el 3, la x se mantiene y al 3 le restamos 1. Entonces nos quedaría 3x al cuadrado. Y después sería 2y, y la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Ahora sería la derivada parcial respecto de y. Esta ya la voy a hacer directo. X al cubo actúa como una constante, se mantiene fija. Y al cuadrado, su derivada sería 2y. Menos 2 y el seno de x son constantes. Y la derivada de y respecto de y, pues es 1. Entonces me queda que la derivada parcial de f respecto de y va a ser 2y por x al cubo menos 2 seno de x. Ahí está. Esa sería la derivada parcial respecto de y. Ahora ya podemos reemplazar en la fórmula. Me quedaría el diferencial de z. Recordemos que la función f es igual a z, va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x va a ser 3x al cuadrado por y al cuadrado menos 2y por el coseno de x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y va a ser 2y por x al cubo menos 2 seno de x por el diferencial de ¿qué? De y. Y esto de aquí sería el diferencial total de la función z. Con esto ya podemos pasar a lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Por qué? Porque a partir del diferencial vamos a poder decir que la parte derecha corresponde a una ecuación diferencial igualándola a cero. ¿Estamos? Entonces, yo sé que esto de aquí corresponde a la derivada parcial de f respecto de x. Y esto de aquí corresponde a la derivada parcial de f respecto de y. Entonces yo voy a tener la derivada parcial de f respecto de x con el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de x. Y si esto lo igualamos a cero, tenemos como resultado una ecuación diferencial. Ahora, el problema aquí es encontrar la función f que satisface esta ecuación diferencial. ¿Estamos? Y es lo que vamos a ver en las ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a borrar. Borramos. Y vamos con un ejercicio de ecuación diferencial exacta. A ver. Aquí tenemos la siguiente ecuación diferencial, que es 8x por y al cubo por diferencial de x, más 12x al cuadrado por y al cuadrado por diferencial de y, igual a 0.
Esto que nosotros tenemos es la derivada parcial respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de y respecto de y esto es igual a cero. Es este modelo de ecuación diferencial. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a resolver este problema basándonos en una serie de pasos. Fíjense, el paso número 1 va a ser comprobar si esta ecuación diferencial es exacta o no es exacta. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Miren, esto que tenemos aquí es m. Le vamos a llamar m. Y esto que tenemos acá, le vamos a llamar n. Ahora, si la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x, entonces voy a tener una ecuación diferencial exacta. Muy bien. Tenemos m, que es igual a 8x por y al cubo. Si nosotros derivamos respecto de y, vamos a tener lo siguiente. La derivada parcial de m respecto de y va a ser igual a 8x es una constante. Únicamente vamos a derivar y al cubo. La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Y esto va a ser igual a 8 por 3 es 24, x por y al cuadrado. Ahí está. Ahora vamos a tener n. N va a ser igual a 12x al cuadrado por y al cuadrado. Y vamos a tener la derivada parcial de n respecto de x. Y al cuadrado se mantiene igual. También el 12 se mantiene igual. Y únicamente hay que derivar x al cuadrado. Sería 2x. Y esto va a ser igual a 2 por 12 es 24. X por y al cuadrado. Aquí tenemos que este valor es igual a este valor. Por lo tanto, la derivada parcial de y, la derivada parcial de m respecto de y va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial sí es una ecuación diferencial exacta. Muy bien. Vamos a borrar. Y como es una ecuación diferencial exacta, entonces podemos encontrar una función que satisfaga esta ecuación diferencial. Vamos con el paso 2. El paso 2 es integrar. Vamos a integrar. Nosotros podemos tomar ya sea 8x por y al cubo por diferencial de x para integrar, o puedes tomar 12x al cuadrado y al cuadrado por diferencial de y, el que tú gustes. En este caso yo te voy a recomendar que siempre tomes la función que sea más fácil de integrar.
Muy bien, vamos a tomar en este caso, voy a tomar m, voy a sacar su integral. La integral de 8x por y al cubo por diferencial de x. Esa es la función que yo voy a integrar. Si integramos nos queda y al cubo sale como una constante. Y me queda la integral de 8x por diferencial de x. Este 8 también puede salir como una constante. Me queda 8 por y al cubo por la integral de x por diferencial de x. Y esta integral ya es muy sencilla de resolver. Se resuelve aplicando la fórmula para integrar potencias. Entonces me queda 8y al cubo por x al cuadrado entre 2. Muy bien. Como constante, fíjense, aquí como constante vamos a agregar una función. En este caso, como yo integré respecto de x, voy a tomar como constante una función que dependa de la variable que no fue integrada. En este caso es la variable y. Entonces aquí vamos a poner una función g de y. Ahí está. Si yo hubiera integrado respecto de y, entonces acá tendría que poner una función que depende de x. Entonces esto va a ser igual a, le sacas mitad al 8 es 4, le sacas mitad al 2 es 1 y 4 entre 1 es 4. Me queda 4 y al cubo por x al cuadrado más g de y. Y esto que nosotros tenemos aquí será mi función f que satisface a mi ecuación diferencial. Pero aquí no termina el problema. Ahora tenemos que encontrar el valor de la función g evaluada en y. Ahora lo que voy a hacer es derivar respecto de y. Entonces vamos a derivar parcialmente respecto de y. Y esto va a ser igual. 4y y x al cuadrado son constantes. La derivada parcial de y al cubo sería 3y al cuadrado más la derivada de una función g se puede representar como g' de y. Y esto va a ser la derivada parcial de y igual a 4 por 3 es 12 x al cuadrado por y al cuadrado más g' de y. Ahí está. Ahora, vamos a recordar que esto equivale a esta ecuación diferencial. Por lo tanto, esta derivada parcial de la función f respecto de x es igual a 8x por y al cubo. Y la derivada parcial de la función f respecto de y sería 12x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, yo sé que f derivado con respecto de y va a ser igual a 12x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, esto se iguala con esto. En lugar de colocar esto, vamos a colocar esto. Sería 12x al cuadrado por y al cuadrado
va a ser igual a 12x al cuadrado por y al cuadrado más g' de y. Entonces, este término está sumando, pasa restando. Me queda 12x al cuadrado por y al cuadrado menos 12x al cuadrado por y al cuadrado. Igual a g' de y. Entonces me queda g' de y igual a 0. Ahora de aquí tenemos que integrar. Integramos g' de y, va a ser igual a la integral de 0 y hay que agregar el diferencial de y. Esta integral con la derivada se cancela y me queda g de y va a ser igual a 0 integral del diferencial de y esto es igual a 0 y la integral del diferencial de y es y. 0 por y va a ser 0. Entonces, ya tenemos que g de y es igual a 0. Entonces, lo quitamos. Y esto de aquí sí sería la función que satisface esa ecuación diferencial. Ah, ahora, bueno, la solución sería la siguiente. Aquí me estoy saltando un paso. Solución sería f de x, y igual a una constante c. Todo esto se tiene que igualar a una constante c. Entonces la solución me quedaría c igual a 4y al cubo por x al cuadrado. Esto de aquí sería la solución general. Ahí está. Y con esto terminamos este problema. Ahora vamos a resolver un problema que involucre un valor inicial, un problema de valor inicial de una ecuación diferencial exacta. A ver, vamos a resolver el siguiente problema. A ver, me dan la ecuación diferencial exacta 3x al cuadrado por y al cuadrado más coseno de y más x por el diferencial de x más 2x al cubo por y menos x por el seno de y más y por el diferencial de y igual a 0. Muy bien. Vamos a verificar, esa es la ecuación diferencial. Ahora, el primer paso es verificar si es exacta. Vamos a nombrar a esta parte, la vamos a nombrar con la letra M, y a esta parte la vamos a nombrar con la letra N. Entonces tenemos que M es igual a 3x al cuadrado por y al cuadrado más coseno de y más x.
hay que sacar la derivada parcial respecto de y. Vamos a tener 3x al cuadrado y la derivada parcial de y al cuadrado sería 2y. Más la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. Sí, sería menos seno. Menos seno de y. Y la derivada de x respecto de y sería 0. Tenemos que la derivada parcial de m respecto de y va a ser igual a 3 por 2 es 6, x al cuadrado por y. Más por menos sería menos seno de y. Ahí está. Ahora vamos a tomar a n. N es igual a 2x al cubo por y menos x por el seno de y más y. Sacamos la derivada parcial de n respecto de x, va a ser igual a el 2 y la y se mantienen constantes. La derivada parcial de x al cubo respecto de x sería 3x al cuadrado. Menos seno de y actúa como una constante y simplemente derivamos x respecto de x es 1 más la derivada parcial de y respecto de x es 0. Vamos a tener la derivada parcial de x de la función n respecto de x va a ser igual a 2 por 3 de 6 y por x al cuadrado menos el seno de y. Y esto es igual a 6x al cuadrado por y menos el seno de y. Esto es igual a esto. Por lo tanto, que tenemos que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Por lo tanto, estamos ante una ecuación diferencial exacta. Muy bien. Entonces, ya que sabemos que nuestra ecuación diferencial es exacta, ahora sí podemos pasar al siguiente paso, que es integrar. Vamos con el paso 2. Paso 2 es integrar. Tú puedes tomar a m para integrar o puedes tomar a n para integrar. Puedes tomar a quien tú gustes. En este caso, yo voy a tomar a m. Entonces voy a sacar la integral de 3x al cuadrado por y al cuadrado más el coseno de y más x y esto respecto de x. Y esto va a ser la integral de 3x al cuadrado por y al cuadrado por diferencial de x más la integral del coseno de y por diferencial de x más la integral de x por diferencial de x. Y esto va a ser igual a, como estamos integrando respecto de x, hay que sacar al 3 y y cuadrada como constante. 3y al cuadrado integral de x al cuadrado diferencial de x. Más, este coseno de y sale como constante, coseno de y integral del diferencial de x, más la integral de x por el diferencial de x. Aquí me quedaría 3y al cuadrado y la integral de x al cuadrado sería x al cubo entre 3 más coseno de y la integral del diferencial de x sería la x más la integral de x sería x al cuadrado entre 2. Y aquí tenemos que agregar una constante, pero esa constante va a ser una función. Como aquí integramos respecto de x, entonces la función que voy a agregar es una función g con
la variable que no fue integrada, que es y. Ahí está. Y todo esto que tenemos aquí equivale a la función f que depende de dos variables. Esto de aquí sería la función f que depende de dos variables. Por lo tanto, me quedaría la función f que depende de la variable x y y, va a ser igual. Este 3 con este 3 se cancela y me queda y al cuadrado por x al cubo más x por el coseno de y más x al cuadrado entre 2 más g de y. Ahí está. Y al cuadrado por x al cubo más x coseno de y más x al cuadrado entre 2 más g de y. Y ahora vamos a sacar la derivada parcial de f respecto de y. Va a ser igual a. Esta x al cubo es una constante. Hay que derivar y al cuadrado sería 2y. Más. Esta x es una constante. Hay que derivar el coseno. Derivada del coseno sabemos que es menos seno. Aquí sería menos seno de y. Más. Aquí x al cuadrado entre 2 actuará como una constante porque estamos derivando parcialmente respecto de y. Entonces esto es 0. La derivada de esto es 0 más la derivada de esto se interpreta como g' de y. Y me queda f, la derivada parcial de y, de la función f respecto de y va a ser igual a 2 x al cubo por y, más por menos es menos x seno de y más g' de y. Muy bien. Ahora, de los primeros ejercicios que hicimos de diferencial total de una función, sabemos que la derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por el diferencial de y es igual a 0. De aquí, esta derivada de f respecto de y equivale a esto. Entonces, esto hay que igualarlo con esto. Y me quedaría esto de aquí, entra aquí donde está la derivada parcial de f respecto de y. Me quedaría 2x al cubo por y menos x por el seno de y más y. Igual a 2x al cubo por y menos x por el seno de y más g' de y. De aquí, este término se cancela con este. Si este está sumando y pasa del lado izquierdo, se convierte en 0, ya que se elimina con este. Y este se elimina con este. Si este está restando, al pasar del lado izquierdo pasaría sumando y se cancelaría con este. Simplemente me queda que la y es igual a g' de y. Y entonces tenemos que g' de y es igual a y. Y esto que tenemos aquí no es más que a ver, ahí sería lo siguiente. Fíjense. Este g' de y no es más que la función g de y
la derivada de la función g de y respecto de y. Ahí está. Y esto va a ser igual a y. Entonces, esto de aquí equivale a g' de y. Entonces, me voy a quedar únicamente con esto. Voy a quedar la derivada de g' de y respecto de y va a ser igual a y. Este diferencial de y está dividiendo, pasa multiplicando y vamos a tener la derivada de g de y va a ser igual a y por el diferencial de y. Integramos el lado izquierdo e integramos el lado derecho. Este símbolo de integración se cancela con esta d y me quedaría g de y va a ser igual a la integral de y por el diferencial de y. Y ahora vamos a tener g de y va a ser igual a y al cuadrado entre 2 más una constante C1. Ahí está. Entonces ya tenemos el valor de g de y. Hay que reemplazarlo acá. Vamos a tener la función f, que es igual a y al cuadrado por x al cubo más x por el coseno de y, más x al cuadrado entre 2 más y al cuadrado entre 2 más la constante C1. Ahora, ese es el paso 2. Hasta ahí es el paso 2. Vamos con el paso 3. Con el paso 3 tenemos que la solución es, paso 3 sería, la solución es f evaluado en x, y igual a c. Por lo tanto, todo esto se tiene que igualar a una constante c y tendríamos c igual a y al cuadrado por x al cubo más x por el coseno de y más un medio de x al cuadrado más y al cuadrado entre 2 más c1. Ahí está. Vamos a borrar todo esto. Entonces vamos a tener c, este c1 está sumando, pasa restando, igual a y al cuadrado, x al cubo, más x por el coseno de y, más un medio de x al cuadrado, más y al cuadrado entre 2. C menos C1 es una constante C, que es igual a y al cuadrado por x al cubo, más x por el coseno de y, más un medio de x al cuadrado, más un medio de y al cuadrado. Y esto que tenemos aquí sería la solución general de mi ecuación diferencial. Muy bien. Pero resulta que nos están dando una condición inicial en el problema. Esa condición inicial es en el problema nos están dando una condición inicial que es y evaluado en 1 es igual a 0. Entonces, con esa condición inicial podemos encontrar el valor de la constante c.
Muy bien. Vamos a tener que x es igual a 1 y que y es igual a 0. Reemplazamos estos valores y tendríamos c va a ser igual a 0 al cuadrado por 1 al cubo más 1 por coseno de 0 más un medio de 1 al cuadrado más un medio de y, que sería 0 al cuadrado. Y esto va a ser igual a c. Todo esto se hace 0. Coseno de 0 es 1, por 1 sería 1. Aquí sería 0 al cuadrado es 0, por un medio sería 0. Y aquí únicamente me queda un medio. Y 1 más un medio es 3 medios. El valor de la constante c es 3 medios. Muy bien. Entonces, en lugar de colocar esta c, vamos a colocar 3 medios. Ahí está. Y ahora, y ahora podemos llamar a esta solución la solución particular. ¿Estamos? Ya no sería la solución general. Ya cuando encontramos el valor de c, ya le podemos cambiar el nombre a solución particular, que es diferente a la solución general, que depende de la constante c. De aquí lo que voy a hacer es multiplicar todo esto por 2 para que no quede en fracciones. Me quedaría 3 igual a 2y al cuadrado por x al cubo más x por coseno de y más x al cuadrado más y al cuadrado. Y listo. Esta sería la solución particular, que satisface a nuestra ecuación diferencial. Bien, hemos terminado la clase del día de hoy. Si te gustó, regálame un like, un comentario, y si tienes alguna duda puedes enviarla a mi número telefónico, que es WhatsApp con la de México 444 385 1800. ¿Estamos? Entonces, dale like, deja un comentario y suscríbete a mi canal. Y también invita a tus compañeros de clase a que se suscriban. Gracias y nos vemos en la clase número 8. Hasta pronto.